Hola Cheeseheads, estamos de regreso con un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a hablar sobre nuestras reflexiones de la primera mitad de la temporada que ha pasado volando, como saben, repasando lo que nos ha dejado este equipo hasta ahora, los jugadores que han destacado, las sorpresas, las decepciones y algunos temas recientes que están dando de qué hablar. Por supuesto también cerraremos con el análisis previo al partido de este domingo en Lambeau Field contra los Panthers de Carolina, un juego donde Green Bay buscará reafirmar su buen momento y consolidarse como contendientes de la Conferencia Nacional. Así que pónganse cómodos que arrancamos. Y bueno, vamos a empezar el episodio hablando un poco sobre reflexiones de esta mitad de temporada, ¿no? Ya estamos en la semana 9, ya estamos por entrar en la parte donde el calendario y las victorias se vuelven más importantes, donde los equipos tienen que llegar enrachados para reafirmar sus aspiraciones a playoff y donde también algunos equipos pues ya pierden completamente las esperanzas de contender a llegar a playoffs, ¿no? Y bueno, yo creo que después de un inicio sólido de temporada, pero después una racha de algunos partidos inconsistentes, los Packers llegan a la mitad de la temporada con una racha de 3 victorias consecutivas. Esto lo habíamos hablado con Daniel en un episodio de podcast anterior, donde él pues anticipaba que estos 4 partidos los iba a ganar Green Bay, cosa que hasta ahora está pasando. Falta este juego del próximo domingo, pero algunas victorias han sido cerradas, ¿no? Un poco más cerradas de lo que esperaríamos contra equipos como Bengals y Cardinals, pero el equipo mostró carácter, resiliencia y resolvió los partidos, y eso es lo importante de un equipo contendiente como Green Bay. El balance para mí es positivo. La ofensiva ha estado más balanceada. La defensa sigue siendo importante después de ese partido donde permitieron 40 puntos contra los Cowboys. Se ha mostrado como una de las mayores fortalezas del equipo y es una defensa top de la liga. Pero sobre todo creo que Jordan Love se está consolidando como uno de los mejores quarterbacks de la NFL, y eso es importante, hay que decirlo. No es una opinión personal, está también respaldado por las estadísticas, y ahí está Jordan Love constantemente entre los mejores de la liga. Ahora, Green Bay creo que ha encontrado hasta cierto punto su identidad ofensiva. Aunque los marcadores han sido apretados, el equipo ha logrado cerrar los partidos cuando tiene que hacerlo, y sobre todo lo cerraron de una manera muy especial la semana pasada en este partido contra los Steelers, donde después de una muy mala primera mitad, los Packers lograron recomponerlo en la segunda mitad y tuvieron uno de los mejores cierres de partido de la temporada, sin duda. Y Jordan Love pues terminó con una de sus mejores actuaciones de su carrera, tal vez la mejor. Creo que del lado de los mejores jugadores, o digamos de los candidatos a jugador ofensivo del año para Green Bay, tiene que estar en este momento Tucker Kraft por encima de Josh Jacobs. Josh Jacobs, si bien creo que es nuestra principal arma ofensiva en términos de que nos ofrece esa multidimensionalidad ofensivamente, y es una amenaza por tierra muy considerable, los equipos rivales han tratado de disminuirlo, han tratado de que pues el juego no pase por sus piernas, y han retado a que sea Jordan Love quien gane los juegos, y bueno, pues Jordan Love sí los ha ganado. Pero Josh Jacobs no ha tenido la gran temporada. En gran medida no es por él, en gran medida es por un deficiente bloqueo terrestre de la línea ofensiva, que también se le atribuye a las lesiones que tuvieron las primeras 4 semanas de la temporada, y ahora estamos tratando de que tengan un poco más de cohesión en los bloqueos.
pero Josh Jacobs ha aportado en términos de que la mayoría de sus yardas han venido después del contacto. Entonces Josh Jacobs creo que ha hecho su parte, pero el resto de la línea lo ha dejado en un mal parado, ¿no? Sin embargo, es una de nuestras principales armas en zona roja. Y bueno, Josh Jacobs espero que en esta segunda mitad de temporada se enrache, entre en ritmo, se enrache y llegue en su mejor momento para ir cerrando la temporada regular y entrando a los playoffs. Habiendo dicho esto, como ya dije, creo que Tucker Kraft es el arma sorpresa, nuestra mejor arma ofensiva, sin duda. La mejor opción para Jordan Love. Es el tight end con más yardas después de la recepción en toda la NFL y es una pieza esencial en jugadas de play action, en jugadas de terceras oportunidades, sobre todo atacando el centro del campo. Así que es para mí el jugador ofensivo del año, ¿no? Considerando que los quarterbacks no cuentan en este tipo de categorías, ¿no? Por otro lado, creo que una decepción ofensiva, como tal, sí lo podría catalogar como decepción, sigue siendo Elgton Jenkins, que no creo que se termine de ajustar al movimiento de posición a centro. Tiene todavía tiempo, tiene todavía esta segunda mitad de temporada para darle la vuelta y mejorar sobre todo sus bloqueos en el ataque terrestre. Y esa química con Jordan Love, que creo que ya está bastante bien arraigada esa química, o desarrollada más bien esa química. No hemos visto como malos centros o cosas por el estilo, pero es el tema del bloqueo de Elgton Jenkins el que ha quedado de ver. Otra cuestión que puede ser un poco decepcionante del lado ofensivo es que ha habido una disminución en la participación ofensiva de Matthew Golden después de un arranque prometedor, y que honestamente Matthew Golden es uno de los jugadores más confiables en momentos decisivos, como por ejemplo esa corta oportunidad en el partido contra Dallas en tiempo extra. Cada vez ha tenido menos snaps y menos targets en las últimas semanas. Eso se ha notado, incluso en este partido contra Pittsburgh arrancó un poco más involucrado ofensivamente y fue desapareciendo. Algunos analistas apuntan a que su rol se redujo por ajustes tácticos, priorizando más jugadas con menos receptores, pero creo que también ha sido difícil para LaFleur encontrar suficientes jugadas donde él sea el protagonista, teniendo tantas opciones, ¿no? Entre Kraft, Dobbs, ahora el regreso de Christian Watson. Entonces, bueno, creo que eso sumado a que pues es el ajuste natural de un jugador novato en la liga, pues creo que va por ahí la cosa, ¿no? Yo no dudo que Matthew Golden aún va a tener un partido como de breakout, como su partido donde estalle y sea, no haya sea el punto de inflexión en la temporada para Matthew Golden. Espero que eso pase ya para la recta final de la temporada y Matthew Golden también sea otro jugador que entre enrachado a la postemporada. Sin embargo, esto lo veo menos probable por lo que ya dije, la cantidad de opciones disponibles que tiene Jordan Love. El regreso de Christian Watson ha sido muy importante y eso va a desplazar, yo creo, a Matthew Golden como la amenaza vertical que era en el equipo, y eso pues puede hacer que su rol disminuya en la ofensiva. También recordemos que Jayden Reed va a regresar en algún punto de la temporada, entonces bueno, aún así no dudo que Matthew Golden tenga un partido donde explote y tenga un juegazo, ¿no? Ahora, del lado defensivo, Micah Parsons, por supuesto, él ha sido la superestrella, su incorporación ha sido clave en esta temporada, pero no ha estado solo. Yo creo que Rashan Gary está teniendo una gran campaña, aportando presión constante y ya acumula, es el jugador con más capturas de la temporada hasta ahora. Claro, esto es parte del efecto Micah, ¿no? Parte de
de las presiones que Micah genera, creo que Rashan Gary es quien más se ha beneficiado. De ahí creo que Quay Walker también ha sido clave en la contención del juego terrestre y en el liderazgo de la defensa. Quay Walker se ha consolidado, a mi punto de vista, como un líder en el vestidor, en el lado defensivo. Algo que se ha destacado mucho del partido pasado contra Steelers fue que DK Metcalf cometió un castigo que le costó muy caro a su ofensiva. Ya cuando trataban de ponerse de vuelta en el partido, le costó 15 yardas a DK Metcalf en un momento clave donde le pica el ojo a Quay Walker. Y yo creo que si hubiéramos visto, y esto mismo se lo preguntaron a Quay Walker en el locker room después del partido, el Quay Walker de hace un par de temporadas hubiera reaccionado muy diferente al como reaccionó Walker en esta ocasión, y al no responder, pues DK Metcalf fue completamente el que recibió todo el castigo, porque si hubiera respondido Quay Walker como lo hizo en muchas ocasiones en temporadas anteriores, tal vez no le hubieran dado las 15 yardas de castigo a Metcalf en esa situación. Ahora, el tercer jugador que quiero mencionar y destacar en la defensa es Devonte Wyatt. Creo que se notó mucho su regreso en este partido contra Pittsburgh, y creo que su ausencia se percibía muy claramente en los partidos donde no estuvo. Si bien creo que Colby Wooden y Carl Brooks hicieron un buen trabajo, Devonte Wyatt es todo un diferenciador. Es difícil elegir entre Rashan Gary y él quién es el jugador defensivo más importante de los Packers aparte de Micah Parsons. Yo creo que ha crecido mucho en su rol, ha ganado muchos snaps, genera una presión que nadie más genera en el centro de la línea, a menos de que sea Micah Parsons alineado al centro. Pero Devonte Wyatt está convertido en un jugador clave de esta defensa. Esta defensa es una de las top 5 contra la carrera, y en gran parte el mérito es del front 7 que ha dominado en este rubro. Sin embargo, la parte decepcionante es algo que podíamos anticipar desde antes del inicio de la temporada: la secundaria. La defensiva secundaria es, creo que, el eslabón débil. Las lesiones y la falta de consistencia en cobertura hombre a hombre, sobre todo, ha sido un dolor de cabeza. En sí, Jeff Hafley utiliza más coberturas de zona, un cover 3, pero a veces utiliza cover 1, lo cual implica coberturas hombre a hombre, y las disfraza de cover 3, pero si los jugadores no tienen una buena actuación hombre a hombre, este sistema se viene abajo. Aunque la defensa globalmente ha permitido pocas yardas por intento de pase, los lapsos de desconcentración siguen presentes, y sobre todo cuando receptores rivales logran vencer hombre a hombre a los esquineros. Y a veces lo que ha pasado también es que cuando un esquinero puede pasar la inconsistencia, ¿no? Hemos visto a Keisean Nixon teniendo buenos partidos, buenas actuaciones. Recuerdo muy bien el juego contra Washington, gran partido de Nixon, y luego tiene juegos muy malos como este que vimos contra Pittsburgh, ¿no? Y lo mismo con el otro lado, con Nate Hobbs. Nate Hobbs fue mandado a la banca en este último partido y reemplazado con Carrington Valentine. Y bueno, yo creo que el Valentine dio un buen partido en general, se vio mucho mejor que Nate Hobbs. Y claro, esto ocurre en el partido donde Nixon tiene un mal partido, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que no tenemos corners tan malos. La dupla Valentine y Nixon a mí me parece que es una dupla lo suficientemente buena, pero no se ha dado que ambos jugadores tengan un buen partido al mismo tiempo. En este caso Valentine, ¿no? Pero si fuera Nate Hobbs, lo mismo. Tendrían que tener los dos un buen partido. Ahora, un tema del que hablar que es reciente y es importante tocar es la situación del pateador, ¿no? Creo que es un tema caliente, se calentó el partido pasado. Brandon McManus regresó de su lesión
y falló 2 goles de campo. Uno le quedó corto, era un gol de campo largo, y el otro lo falló desviado, ¿no? Y era uno de 47 yardas, muy lograble. Ahora, Lucas Haversick, pues venía haciendo las cosas muy bien. Venía de romper el récord de la franquicia con un gol de campo de 61 yardas. Y bueno, había sido, creo que no ha fallado ningún intento de patada. Sin embargo, no ha sido muy bueno en la forma en la que coloca el ovoide en patadas de kickoff, pero bueno, eso es lo de menos. El punto es que la controversia se desata por estas fallas en el regreso de McManus. McManus en realidad es un tipo veterano, como ya sabemos, con una mucho mayor tamaño de muestra en los resultados de su carrera, ¿no? Haversick puede estar atravesando una buena racha, pero sin duda el que tiene mayor respaldo con una carrera más consolidada es McManus, aunque McManus también es un pateador que está a veces, o que históricamente ha estado por debajo del 80% de efectividad. Estuvo la temporada pasada por encima de ese promedio, pero a lo largo de su carrera esos son más o menos sus números, y ese tipo de fallos son cosas que podemos esperar. La controversia viene de que ¿por qué no ocupas al pateador que ha sido más efectivo en el micro tamaño de muestra que lleva, ¿no? Que fueron 2 partidos? La afición yo creo que pide mantener a Haversick como titular, pero yo creo que el equipo va a mantener a McManus por su experiencia y porque es un tipo probado. Haversick aún tiene que consolidarse 2 juegos, y el gran mérito y el gran logro del récord de gol de campo no son poca cosa, pero creo que aún necesita consolidarse más en su carrera. Será interesante ver qué decide el equipo en las próximas semanas. Ya a Matt LaFleur le preguntaron y él desvió la pregunta y dijo que Gutekunst se encargue. Así que bueno, veremos qué pasa con esta controversia de pateador. Por último, para cerrar esta sección con una nota un poco más ligera, con un tema un poco más tranquilo, es que los Packers estrenarán este domingo un nuevo uniforme retro inspirado en los años 50. Uno con, ya saben, el clásico color azul, y sobre todo no es en los años 50, perdón, es en los años 30, pero el clásico color azul y el homenaje a el casco de cuero, que es lo que me parece más destacado. Estoy un poco dividido con mi opinión. No soy muy fan de los uniformes retro de los Packers, y me gusta la mercancía de los uniformes retro, pero el uniforme retro en sí no mucho. A veces pierde un poco el sentido de empujar el uniforme retro en franquicias tan tradicionales como los Packers, que llevan muchas décadas con el mismo uniforme, y bueno, como que irse tan al pasado para escarbarle al uniforme retro a veces se me hace un poco exagerado, pero a mí me gusta en general la idea. Estoy un poco dividido, como decía, del casco, porque no sé si me gusta mucho cómo emulan esto el casco de cuero, pero sí me gustó cómo se ve pintado a mano. El nivel de detalle queda muy realista. A ver cómo se ve el domingo, ¿no? Siempre es ver especial a Green Bay con un look vintage en Lambeau Field, así que bueno, me parece que es algo que podemos disfrutar, ¿no? Yo creo que me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Les gustan los uniformes retro de los Packers o no? Ahora sí, pasémonos a el tema de la semana que viene. Ahora sí, pasemos a hablar de lo que viene, que es el próximo partido. Antes de eso, como siempre, vamos a compartir el reporte de lesionados. Hasta ahora, el momento en el que se graba este episodio, los Packers han reportado hasta el día jueves, y la verdad es que no es un reporte de lesionados muy largo como en otros momentos de la temporada. Me parece que está decente. En el reporte están incluidos Aaron Banks con una participación limitada, con una lesión
una lesión en la espinilla que no parece muy grave. También está Josh Jacobs con una lesión de la pantorrilla, ya sabemos, esta pantorrilla que la ha estado molestando por las últimas 2 semanas, participación limitada. También sigue apareciendo el pateador McManus con una lesión en el cuádriceps derecho, pero con participación full este jueves. El tackle y guardia Jordan Morgan fue añadido este jueves al reporte de lesionados con una enfermedad. No se sabe qué enfermedad, pero bueno, puede que no sea algo grave. Nick Niemann, el linebacker, que es más que nada un jugador de equipos especiales, no entrenó hoy, tiene una lesión de pectoral que Matt LaFleur dijo que es preocupante y seria. Zach Tom, nuestro tackle derecho, con su lesión de espalda que ha venido arrastrando toda la temporada, con participación limitada este jueves. Lucas Van Ness, con su lesión de pie, sigue sin poder participar en los entrenamientos. Se ve complicada esa lesión, honestamente a mí me preocupa un poco. Veremos cómo evoluciona. Matt LaFleur lo ha catalogado como día a día. Quay Walker también fue añadido a la lista de lesionados con una lesión en la pantorrilla. El miércoles no había estado en la lista de lesionados, se añadió al jueves como no participante. Christian Watson está ahí con su lesión de rodilla, participación limitada. Dontavion Wicks no entrenó por su lesión en la pantorrilla. Malik Willis se añadió también a la lista de lesionados con una lesión en el tobillo, con participación limitada. El miércoles no estaba listado como lesionado, hoy se añade. Y Devonte Wyatt con su lesión de rodilla sigue con participación limitada. No creo que presente ningún riesgo de no jugar. Los únicos jugadores aquí listados que me parece está cantado que no van a jugar serían pues Niemann en los equipos especiales, Lucas Van Ness, Dontavion Wicks. Y lo de Quay Walker hay que monitorearlo de cerca porque puede ser una baja sensible de la defensa, esperemos que no, pero pues hay que estarlo monitoreando. Del lado de los Panthers realmente no hay muchas lesiones importantes que reportar. Me parece que una que es delicada es la de Xavier Legette, el wide receiver, que tiene una enfermedad, pero no se sabe qué enfermedad, así que bueno, no entrenó el jueves, pero bueno, no se sabe qué tan grave sea todo esto. Bryce Young tuvo participación completa, no dudo que vaya a jugar. Así que bueno, no sé, no hay como unas ausencias muy pesadas del lado de Carolina. Ahora bien, pasando al análisis del partido, nos vamos de lleno a platicar que los Panthers llegan con marca de 4-4, o sea, un récord de 500, mucho más competitivos que el año pasado. Han sido inconsistentes, eso sí, compiten bien cuando evitan errores, pero tienden a entregar el balón temprano y eso cambia completamente el desarrollo de los partidos para ellos. Aún así, yo creo que este será un partido donde los Packers tienen todo para imponerse. Están en casa contra un rival claramente inferior y la defensa es una de las mejores contra la carrera, que es una de las principales fortalezas de los Panthers. Los Panthers son un equipo con identidad corredora y esta defensa debe ser capaz de frenar a Rico Dowdle y Chuba Hubbard, que forman una dupla sólida en el backfield de Carolina. Y también es importante contener a Bryce Young, que su regreso será clave. Su movilidad pudiera ser un problema si los rushers se desbordan demasiado. Yo creo que yo he visto a Rashan Gary que esto le pasa con más de una forma más constante que a Micah Parsons. Micah Parsons creo que toma muchos mejores ángulos de rush. Así que bueno, es importante que puedan contener a Bryce Young para que no haga daño con sus piernas. Y Bryce Young, la verdad es que ha sido inteligente, solo ha sufrido más de 3 capturas en 2 partidos. El último partido donde participó solo tuvo una captura. Realmente creo que Bryce Young es obvio que le da una mejor oportunidad a la ofensiva de
de Carolina, pero yo espero que esta defensa siga siendo dominante realmente. No creo que esta ofensiva de Carolina suponga un reto mayor a lo que los Packers vieron el partido pasado. La defensa limitó a una conversión en tercera oportunidad de 10 posibles a los Steelers. Solo los dejó cruzar su propia yarda 20 una vez. Y los Packers son top 5, una defensa top 5 de la liga en eficiencia en tercera oportunidad. No permiten muchas conversiones en tercera oportunidad y son una defensa top 10 en puntos permitidos, un promedio de 21 puntos por juego. Micah Parsons, como ya les decía, lidera la NFL en presiones totales con una tasa de 20%, una cifra de élite absoluta, es una locura. Ha cambiado por completo el nivel defensivo de Green Bay, me parece a mí. El tipo atrae bloqueos dobles, triples y aún así genera presión. Pero lo más importante es que esto abre espacio para otros jugadores y como ya les decía, Rashan Gary se está aprovechando de esto. Pero también, o sea, si no es Gary, también hemos visto cómo ha tenido buenas jugadas en Agbury, tal vez Berin Sorrell esté más involucrado. Habíamos visto cómo también Van Ness había estado aprovechando sus oportunidades antes de salir lesionado. Pero Gary acumula 7.5 capturas, 7.5, el líder de la defensiva en este rubro, y Micah Parsons solo tiene una menos, 6.5. Los Packers están en camino a quizás tener 2 edge rushers con doble dígito de capturas en la temporada, lo cual sería un logro gigantesco, ¿no? Ahora, por el lado ofensivo, los Packers deben mantener el ritmo que mostraron al cerrar el partido contra Pittsburgh. Carolina son una mala defensa contra la carrera. Este podría ser el partido donde Josh Jacobs por fin tenga un juego dominante, por fin le podamos dar ritmo a Josh Jacobs. Y yo no quiero como que se entienda que yo estoy insistiendo demasiado en ir con Josh Jacobs cuando hemos visto que Jordan Love está jugando en un nivel espectacular. Pero creo que Josh Jacobs de nuevo sí es nuestra principal arma ofensiva, y cuando la ofensiva pasa por sus piernas nos da otra dimensión completamente ofensivamente hablando. Y es malo que Josh Jacobs no tenga ritmo, no tenga buenas actuaciones, no llegue con confianza y con ritmo al cierre de la temporada o a esta segunda mitad de temporada. Por eso creo que esta es una buena oportunidad para ponerlo en ritmo, ¿no? La clave de que esta ofensiva terrestre funcione es correr lejos de Derrick Brown, que es el mejor liniero el mejor liniero defensivo que tienen los Panthers. Los Bills el partido pasado tuvieron muchísimo éxito atacando el lado opuesto a Derrick Brown. Cook corrió para más de 200 yardas terrestres, fue una locura de partido lo que tuvo, y yo no espero una actuación así, sobre todo porque supongo que los Panthers van a ajustar su defensa contra la carrera, pero creo que la clave sí es correr lejos de Derrick Brown si queremos establecer el juego terrestre y darle ritmo a Josh Jacobs. En el juego aéreo, Tucker Kraft, de nuevo, nuestro mejor jugador ofensivo en términos de arma de Jordan Love, puede ser la pieza diferencial. Nos va a ayudar atacando el centro del campo de Carolina, y nos va a ayudar también a conseguir yardas después de la recepción, que como les decía es el tight end que lidera la NFL en este rubro. Por otro lado, también creo que es clave que Jordan Love evite lanzar hacia el lado de J.C. Horn, uno de los mejores corners de la liga, un tipo de élite, y lo más seguro sería aislar a un receptor con J.C. Horn e ir al lado opuesto, ¿no? No jugarnos la del lado de J.C. Horn. Jordan Love es muy bueno cuidando el ovoide. Esperemos que se mantenga así y se mantenga alejado de un jugador tan determinante como es J.C. Horn. Algunos factores clave. 4 factores clave para este partido. 1. Cuidar el ovoide. Como les decía, Carolina ha tenido múltiples entregas de balón en casi todos sus partidos perdidos. Si vuelven a regalar posesiones, el juego podría irse rápido del control de Bryce Young.
y bueno, la ofensiva podría irse arriba muy rápido, lo cual alejaría a los Panthers de su identidad corredora y pues haría que utilicen menos a su dupla de Dowdle y Chuba Hubbard, lo cual es benéfico para el pass rush y las fortalezas defensivas de Green Bay. Segundo punto, el ataque terrestre. Debemos aprovechar las debilidades de los Panthers por tierra. Si Josh Jacobs logra establecer su ritmo, Eric Wilson contribuye, va a ser difícil que Carolina compita contra eso. Y ya se vio en ese partido contra Buffalo. A esta defensa se le puede correr con relativa facilidad. De nuevo, no dudo que vayan a ajustar, pero no sé si vaya a ser suficiente en cuestiones de personal. Ahora toca que nuestra línea ofensiva también genere o termine teniendo una mejor cohesión, coordinación al momento de ejecutar los esquemas de bloqueo de carrera. Tercer punto, la protección a Love. Aunque Carolina no presiona mucho el quarterback, el dúo de Derrick Brown y a Shaun Robinson podría ser complicado, así que es clave mantener a Jordan Love limpio. Ya vimos cómo Jordan Love es uno de los mejores quarterbacks en la liga cuando tiene un bolsillo limpio, así que bueno, así esperamos poder hacerle mucho daño a esta defensa de Carolina. Por último, pues es clave también la presión a Bryce Young. Parsons y Gary deben colapsar el bolsillo temprano. Si lo hacen, podrían forzar errores y dar posiciones de campo cortas a la ofensiva. Sabemos cómo, aun cuando Parsons no llega al sack, no concreta la captura, sus presiones pudieran generar errores en un quarterback propenso, sobre todo como Bryce Young. Y pueden venir así los turnovers que se necesita. Green Bay no interceptó el partido pasado a Aaron Rodgers, pero forzaron un fumble y las pérdidas de balón que puedan conseguir del lado defensivo es clave, como ya lo mencioné en el punto 1. Este tipo de partidos a mí me parece que son los que son los que los equipos contendientes suelen tener. Son como el diferenciador de los contendientes. Si los Packers quieren estar considerados como un contendiente en la Conferencia Nacional, deben imponerse con autoridad en Lambeau Field, tal como lo hicieron en las primeras 2 semanas de la temporada. Y este es un partido clave para ello, ¿no? Dicho eso, tampoco me sorprendería si el juego es cerrado. Carolina suele pelear hasta el final. Creo que Carolina tiene como esta imagen de equipo súper débil, inferior, de los peores. No es de los peores. Y los Packers ya perdieron contra un equipo que de hecho es peor que estos Panthers, que son los Browns. Entonces no hay que llegar con exceso de confianza ni nada por el estilo. Por eso tampoco me sorprendería si el juego es cerrado, pero yo creo que Green Bay va a ganarlo y tiene el talento y todas las condiciones para ganarlo con claridad. Ahora, mi predicción del marcador. Habiendo dicho todo esto, todo este análisis, yo creo que los Packers van a superar nuevamente el umbral de los 27 puntos que habían sido su común denominador en los partidos ganados, y van a anotar 30 puntos contra 21 de los Panthers. No va a ser una paliza. Digo 21 porque ese es el promedio que la defensa ha aceptado en puntos, y yo creo que es en un escenario pesimista, por así decirlo, donde vamos a pensar que los Panthers no tienen un juego tan malo y lo ponen más o menos cerrado, o que anotan un touchdown o 2 en tiempo basura cuando ya el partido se ha ido de las manos. Pero yo creo que vamos a tener una victoria sólida en casa, con un buen balance ofensivo, defensivo, sí, aún mostrando este fútbol americano complementario que se ha mostrado por lapsos en la temporada. Si logramos solidificar ese fútbol americano complementario con buenas actuaciones de ambos lados del balón, este equipo puede enracharse de aquí a lo que falta de temporada, que es toda la segunda mitad. Y bueno, Cheeseheads, con eso llegamos al final de este episodio.
Como les decía, ya estamos a la mitad del camino. El equipo creo que sigue creciendo, creo que tiene oportunidad de construir sobre las bases que ha ido dejando en esta primera mitad. Pueden ir corrigiendo errores y ir mostrando una mejor versión de sí misma, porque este equipo no ha alcanzado su potencial máximo y lo importante es conseguir victorias y en el camino ir construyendo ese alcance de máximo potencial. Este domingo, con uniforme retro y toda la historia de Lambeau Field de fondo, los Packers tienen una gran oportunidad de reafirmar su momento. Así que Cheeseheads, muchas gracias por escuchar el episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, darle like al video, también escucharnos en todas sus plataformas de podcast de preferencia, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, todas estas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @GoPackGoMX y @Packers_MX. Nos escuchamos en la próxima semana con el análisis del próximo partido, que va a estar muy interesante. Y hasta entonces, y como siempre, Go Pack Go.